programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Hoy es viernes 24 de mayo, les saluda Isabel Soto. Este es su programa No Negociable, en una edición más para un tema de interés nacional, siempre desde la perspectiva del análisis jurídico, político, pero sobre todo cristocéntrico. Y yo me encuentro el día de hoy acompañada de mi colega y compañero de lucha, Jorge de Lama. Nuestra compañera Paola Martínez, por un motivo de fuerza mayor, no está presente el día de hoy. Y la recordamos con mucho cariño, la extrañamos. Pao regresa pronto, pero Jorge, ¿cómo estamos? Bien, Isabel. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante especial, bastante simpático, porque la gente no lo conoce y es bueno que la gente empiece a conocer sobre este tema. Los voy a mantener todavía un poco en suspenso, pero les digo que queremos saber sus opiniones, sus comentarios, así que por favor los invitamos a escribirnos por WhatsApp al número 947-246-545, que estaremos leyendo tus comentarios en vivo al respecto. Repito, 947-246-545. Así es, amigo, amiga, ¿desde qué parte del Perú tú nos escuchas? Escríbenos porque queremos saber tus comentarios y también absolver tus consultas si las tuvieras, porque el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial que seguramente en todo el Perú hay trabajadores, servidores públicos que desean saber para qué sirve la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. ¿Para qué sirve y si realmente sirve? O si realmente cumple lo que realmente está hecha para tal fin. ¿Realmente Servir está cumpliendo los fines por los cuales fue creado? ¿Está siendo de utilidad? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Y lo digo con franqueza, nosotros también como abogados no lo hacemos porque no todos sabemos cómo funciona Servir. Así es. Dentro de lo que es el sistema del Poder Ejecutivo hay diferentes entes rectores por materias, y en este caso Servir de lo que se encarga es del tema de los recursos humanos en el sistema público, en el servicio público. Y de acuerdo a la página oficial del gobierno dice que Servir busca un servicio civil, meritocrático, flexible, con altos niveles de eficiencia, que sirva mejor a todos los peruanos. Es decir, como decía Jorge, está cumpliendo Servir realmente su objetivo, porque si el objetivo es servir mejor a todos los peruanos, queremos saber hasta dónde esta meta se ha estado cumpliendo, porque hemos estado tratando hace unos días el tema del gobierno digital, el tema de la inteligencia artificial y todo lo que va enfocado a una mejoría en el servicio al ciudadano. Entonces, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, está a la altura de poder servir mejor al ciudadano, valga la redundancia. Y para eso tenemos invitados muy especiales que van a abordar este tema, no solo desde el aspecto del servicio público, que ambos tienen vinculación con el servicio público, sino también del lado de los trabajadores, porque creo que el gran gasto que tiene el Estado en el presupuesto público va dirigido también a sostener este aparato que son los trabajadores, ¿no? El sistema que sostienen los trabajadores. Claro, es importante entender que el sistema de Servir, con todas sus etapas, sus fases, sus procesos, mejor dicho, que tiene que ver con trabajadores, como bien ha dicho Isabel, tiene que redundar o verse en una mejora del servicio al ciudadano, porque el Estado lo que tiene es una acción orientada al ciudadano. Es más, la Constitución política dice que la dignidad, el ser humano y su dignidad son los objetivos supremos del Estado. Entonces, si la acción de Servir no se traduce, por más que sea buena, por más que se gaste, no se traduce en un mejor servicio y en un buen uso de los recursos del ciudadano al interior de los organismos del Estado, entonces evidentemente hay algo que falla. Y los mejores que saben eso realmente son los ciudadanos. Así es, los ciudadanos son, digamos, los clientes, los que pueden opinar del producto, del servicio que ofrece el Estado, pero también hay que considerar que dentro de lo que es el servicio al ciudadano hay trabajadores, porque señores, no hemos llegado todavía a la etapa en que los robots atienden
todavía hay muchos servidores públicos y precisamente nuestros invitados nos van a explicar un poco también desde esa perspectiva, porque ya los vamos a presentar, pertenecen oficialmente a entidades públicas o a sindicatos laborales, que también es importante saberlo, porque ustedes deben conocer que hay Servir y por otro lado hay Sunafil, y para aclarar todas estas dudas se encuentran ya nuestros invitados. Muchas gracias a ellos dos presentes, paso a presentarlos. El primero de ellos, Teodoro Zapata Zuclupe, es presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú, CSP, y Franklin Reina Ibáñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la SUNARP, vocero del Frente de Trabajadores Estatales del Perú y vicepresidente de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú. Porque ¿qué sería del servicio al ciudadano sin sus trabajadores? Sin precisamente las personas que atienden estas demandas ciudadanas y dan la cara al público, por cierto, por parte de las entidades públicas. Y que deben conocer internamente los problemas que hay en la institución y que a veces no salen a la luz a las personas que simplemente recurren. Por ejemplo, yo voy a sacar una partida registral en SUNARP, pero yo no me voy a enterar durante ese proceso de todas las cosas que se viven adentro de SUNARP. Entonces puede ser que yo me lleve una impresión errada, tanto positiva como negativa, y para ello es mejor contar con gente que realmente vive el día a día en la institución. Lo mismo pasamos tú y yo, que trabajamos en el Congreso de la República, y del Congreso de la República se dice de todo, pero no se sabe la verdad a fondo de las cosas. Con esto no estoy justificando nada, solo estoy diciendo que hay una, digamos así, distorsión de la información por el hecho de que no se conoce cómo funcionan al interior las entidades públicas. Y qué bueno que contamos ahora con dos invitados que saben de adentro lo que pasa. Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muy buenas tardes por la invitación y agradecer a Betel por la oportunidad de dirigirme a toda su teleaudiencia, especialmente a los trabajadores que necesitan estos espacios para poder conocer, como usted ha dicho, de cerca la problemática de los diferentes organismos del Estado que administran, unos justicia, otros hacen cumplir las leyes laborales. En fin, hay una serie de problemas que los trabajadores nos afrontamos y que a veces por desconocimiento se cometen una serie de errores. Y por eso nuestra central, la Confederación Sindical, en la cual me honra ser su presidente, hemos decidido, desde que he asumido el mando como presidente de la central, capacitaciones mensuales a todos los trabajadores de nuestras bases y a otros trabajadores amigos, porque nuestra central es una central abierta a los trabajadores. No tenemos reparos si está afiliada o no está afiliada a nuestra central, si no le ponemos condiciones, sino que los trabajadores creemos, los dirigentes creemos que para fortalecer y buscar la unidad del movimiento sindical tenemos que ser solidarios. Por ahí tenemos que comenzar, porque en nuestro país hay más de 10 centrales, pero nadie quiere hablar sobre la unidad del movimiento sindical, a pesar que somos el 5% de afiliados, que es poquísimo, y el 80% de los trabajadores son los mal llamados informales, que nosotros le decimos de la economía social y solidaria, porque son trabajadores autónomos que buscan su trabajo, pagan sus impuestos porque compran productos y al pagar están pagando sus impuestos. Siempre contribuimos de alguna manera a la economía, y aparte hay que entender que la informalidad a veces se entiende en función a si pagas o no pagas impuestos, y no en función a otras cosas. También, por supuesto. Vemos una informalidad que tiene más al Estado desde un punto de vista: cumple conmigo, no me importa si no cumples con los demás, pero cumple conmigo, y eso eres formal o no informal, ¿no? Al final de cuentas ese es el tema. Pero quisiera empezar con una pregunta para que la gente lo conozca el tema de Servir. ¿Quién de ustedes me puede decir cómo nace Servir? ¿Cómo es que nace Servir? Bueno, buenas tardes con todos. Primero agradecer a ustedes la invitación y un honor estar acompañado del presidente de nuestra confederación, don Teodoro Zapata, quien es un extraordinario peruano que, debo confesar, es una de las personas que ha fundado la mayor cantidad de sindicatos, creo, en la historia del movimiento sindical reciente. Y para responder a usted la pregunta,
Servir es un proceso, inicia primero como la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿ya? Es una institución que viene a dar a fortalecer las capacidades de los servidores públicos a través de capacitación especializada, ¿no? Efectivamente, creemos todos que la capacitación en el sector público debe ser especializada y tiene un criterio razonable, ¿no? Cuando uno habla de un bien público, de un recurso que es de todos los peruanos, no puede dejar a discrecionalidad ciertas capacitaciones porque si no se podrían malentender. Entonces, bajo objetivos institucionales, objetivos nacionales de Estado, objetivos de Estados, objetivos institucionales de cada una de las instituciones del Perú y objetivos sectoriales que están en el CEPLAN, la Autoridad Nacional de Servicio Civil buscaba capacitar y fortalecer potenciar las competencias y de esta manera lograr las metas que el país quiere. Sin perjuicio de eso, en el año 2013 se emitió la ley Servir, ¿ya? La ley que creó el régimen Servir. No se había creado el régimen Servir en el 2008, ¿ya? Y esta ley nace mal. Nace con una disposición que establece que la negociación colectiva en el sector público no podía tener contenido económico. Es decir, miren lo poderoso, ¿eh? En un país desarrollado, ¿no? Los países desarrollados, la libertad sindical y los derechos, que es un derecho fundamental, están muy bien cautelados. Inclusive en nuestra Constitución, el artículo 28 dice que el Estado peruano fomenta la negociación colectiva, el derecho a la libertad sindical, sindicación y huelga, ¿no? Pero bueno, esta ley nace de esa manera y el Tribunal Constitucional tuvo que expulsar ese artículo del ordenamiento jurídico y dio después un año de tiempo al Congreso de la República para que emitiera una norma que regule la negociación colectiva en el sector público, y ya pasó varios años y después de varias jornadas de lucha se emitió una ley que es la ley 31188, que es la que tiene que regular la negociación colectiva. Pero mírense cómo nace esta ley, ¿no? Yo le escucho al señor presidente de Servir que para caminando por todos los medios de comunicación afines a ellos, ¿no? Porque no creo que hayan venido a este medio de comunicación donde es libre, sino en aquellos sectores en los cuales tiene una narrativa exclusiva y excluyente, que señala que falsedades, ¿ya? Y de verdad de una manera sin vergüenza, ¿no? Por ejemplo, dice que esta ley va a proteger los derechos de los trabajadores. Les estoy contando cómo nace y cómo ha sido corregido, no por las mismas autoridades, sino ha sido corregido por la fuerza de los trabajadores y a través de los mecanismos legales, ¿ya? Esta ley habla así sin tapujos de la desvinculación de los trabajadores. La desvinculación, ¿no? Ahora se cambia la narrativa, ¿no? Ya no es despidos masivos, sino es desvinculación, ¿no? Entonces, naturalmente la palabra desvinculación para los trabajadores que son mayores que yo inclusive, ¿no? Tiene un recuerdo a los años 90, ¿no? Entonces, tampoco nuestro país no es que sea un país sólido con instituciones. Vemos en las más altas instancias de poder de los representantes nacionales, del Ministerio Público, del Poder Judicial, como hay una pugna por un control político. Imagínense lo que puede pasar en espacios más pequeños donde existen la subordinación de los trabajadores y no tienen acceso a la prensa, no tienen acceso a un sindicato consolidado y su situación es inestable. Entonces van a haber mayores abusos, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos al presidente de Servir que dice, ¿no? Están atentando contra la meritocracia, eso es mentira. Primero, ninguno de nosotros va a estar en contra de la meritocracia, como tampoco estamos a favor de la mentira. Esa es una falacia. Es decir, ¿alguien está acá a favor de la mentira? ¿Alguien está acá en contra de la meritocracia? O sea, acá nos estamos cuestionando si la institución ha funcionado o no ha funcionado. Ya, ok, sí, claro. Esa es la pregunta que queremos responder. Si bien entiendo el punto en que la ley, bueno, entendemos nosotros también que no hay ninguna sola ley que la ley siempre te va a decir que es bella y hermosa, hasta el título te va a decir que es bello y hermoso. Lo vemos todos los días. No hay una sola ley, por más nefasta que sea, que diga que va a ser nefasta. Así que la pregunta es, ya habiendo quedado claro que en el tema habían colocado el tema de la desvinculación y habían negado la posibilidad de que ustedes puedan negociar colectivamente aumentos salariales, porque eso es lo que la gente tiene que entender. Aumentos salariales no se podían negociar colectivamente, lo cual sería prácticamente una situación de discriminación, porque a la parte civil, a los que no están en el Estado sí se les permite colectivamente negociar aumentos salariales, lo cual sería negar un derecho humano o constitucional a una rama porque está en el Estado, ¿no? Que no sería una categoría razonable para discriminar, ¿no? Ya, eso ya que nos queda claro. Pero ahora la pregunta,
¿Cuáles son las cosas que tendría que hacer servir o que tiene primero por ley que hacer servir? ¿Cuáles son para ustedes, cuál sería lo principal que debe hacer servir primero? No solamente sobre el tema del despido, no, sino cuáles son las funciones que tienen que hacer servir, porque la gente no sabe qué es servir. O sea, la gente no va a entender qué es servir si no le decimos qué es servir. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus principales funciones respecto a los trabajadores? Capacitar es una, dicen, ¿no? Sí, capacitar, fortalecer las competencias. Fortalecer las competencias. ¿Lo está haciendo servir debidamente? Bueno, en realidad, servir, yo soy dirigente hace muchos años, como ha dicho Franklin, y he ido a servir para pedir capacitaciones y casi nunca he habido una respuesta positiva. Wow. Entonces, ¿qué hemos hecho? Conocemos a algunos abogados que trabajan ahí y ellos los hemos llevado para que capaciten a los trabajadores. Pero, como se ha dicho también, que hay una desvinculación, la función que hace servir, porque para mí hay una coacción. ¿Coacción de quién? De la PCM y el Ministerio de Economía. Si tú no haces lo que yo digo, bueno, te vas a tu casa. Entonces ellos, digamos así, ellos yo creo que se debe de vincular de ellos, que debe pasar al Ministerio de Trabajo, servir que sea una dirección. Porque el Ministerio de Trabajo es el organismo encargado de ver todos los derechos laborales, porque son trabajadores del sector público como del sector privado. Entonces, no sé esa diferencia. En el sector público hay un montón de regímenes y el sector privado es mucho más sencillo. Efectivamente. Y entonces tú ves, digámoslo así, ¿no? Y tú vas entendiendo cuando nos hablan, ¿no? Régimen CAS, no sé qué el otro, 728, confianza. Todo ese tema realmente resulta bastante confuso. Y por tal confusión, pienso yo, ahí concuerdo con usted, que debería estar bajo el organismo rector que conoce esa situación, que es el Ministerio de Trabajo. Que por cierto no existe un código laboral que unifique digamos, estos regímenes, ¿no? Porque llama bastante, como dice mi compañero, a la confusión. Pero estaba leyendo más profundamente los resúmenes y ambos pertenecen a la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú, en calidad de presidente y en calidad de vicepresidente. Así es. Antes de que existiera Servir, allá por el año 2008, aunque el régimen se implementó en 2013, dicen, ¿no? Habían funcionarios públicos igual. ¿Cómo era el tema de las capacitaciones, del fortalecimiento de competencias? No existía meritocracia o no existía aquello para lo que ha nacido Servir, que supuestamente es poder contribuir a un Estado más eficiente para mejor servicio al ciudadano. ¿Cómo se manejaba esto antes de Servir? Y si ustedes son partidarios de que Servir pase a ser una dirección del Ministerio de Trabajo, o por último, desaparezca, porque tengo entendido que incluso hay un proyecto de ley en el Congreso. Sí, mire, nosotros, complementando la pregunta que hizo Jorge, ¿qué es lo que pedimos que haga Servir? Primero, que haga su tarea. Le pide la Comisión de Trabajo que se pronuncie sobre el proyecto de ley 7172, no emite opinión. Ahí no emite opinión y después va a la prensa a decir que no lo convoca. Señor, haga su trabajo, una carta, un estudio, no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, falsedad tras falsedad, nosotros tenemos que y decirle a la ciudadanía que es una entidad que no funciona, no porque no haya trabajadores, debe haber trabajadores de mucha calidad, pero también hay gerentes y también gente que no está cumpliendo su función. Sin perjuicio de eso, a la pregunta que nos indicó usted, es que en el año 2008 y en todos los años anteriores siempre ha habido meritocracia, porque en el caso de SUNAR, ¿no? Nosotros para ingresar a SUNAR tenemos que pasar por un concurso público para los que son todos régimen 728 y régimen CAS, ¿no? Entonces es un concurso público que en el caso mío, yo nos tomé un examen la Universidad de San, ¿no? Y es un proceso de evaluación. Ahora, la meritocracia siempre ha existido, ¿no? El tema está en que estamos advirtiendo que se está lucrando con la idea de meritocracia, porque en los últimos 11 años ya solamente se ha avanzado en el proceso de caminar hacia el régimen Servir el 0.1%, y en estos últimos 90 días se ha aumentado 50%, o sea, ha aumentado 0.2%, ¿ya? Entonces, en lo que no hicieron en 11 años, pretenden hacerlo en 90 días. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que están destrozando la poca institucionalidad que hay en cada una de las decisiones públicas. ¿De qué manera? Me explico.
Miren, se ha creado lo que se llama el CPE, que es el cuadro de puestos de la entidad, dejando de lado lo que se llamaba cuadros analíticos de puestos de personal, presupuesto analítico de personal, que eran donde estaban los perfiles de puesto y lo que se denomina el cuánto cada puesto de trabajo tiene un valor, ¿no? Nosotros hemos cuestionado duramente esto en el Congreso, ¿no? Y hemos sido impulsores con el Frente de Trabajadores Estatales del Perú, que forma parte de la confederación que nos cobija en este momento. Y hemos impulsado, porque en el caso SUNAT teníamos hasta el 22 de mayo que incorporar los cuadros de puesto de entidad. A la fecha nosotros hemos pedido de manera verbal a las autoridades, a los encargados de las oficinas, y nos dicen que por lo pronto no nos pueden entregar los cuadros, están en observación. Entonces, entendemos que esto es un zafarrancho de combate. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadro y otro cuadro? ¿Por qué uno sería mejor que otro? Ya, muy buena pregunta, porque eso ayuda a invitar a que un perfil, ¿no? es el desarrollo de lo que una necesidad pública debe cubrir. O sea, cada institución pública tiene un objetivo, ¿no? De atender a una necesidad pública. Y tiene profesionales para ese objetivo. Están especializados en eso. La Autoridad Nacional de Servir tiene un buen sentido y nosotros estábamos, bueno, por lo pronto compartimos el proyecto de ley que presentó el señor Waldemar Cerrón, el congresista Rojas y la señora en la Comisión de Trabajo, porque lo que se está pretendiendo en ese proyecto de ley, respondiendo a su pregunta, es que se cree una comisión tripartita para que evalúe la política de estos últimos años y plantee una reforma al Estado en el tema de la atención al servicio público. ¿Por qué? Porque esto de crear estos cuadros de puestos de entidad, lo que está haciendo es, de esta manera, es que los perfiles no se están adecuando a lo que está ocurriendo en la actualidad. En la actualidad ha aumentado en demasía los procesos de automatización, los procesos de digitalización. En el caso de SUNAT nosotros tenemos un sistema de intervención digital muy amplio y muchas entidades ya por la propia naturaleza de los procesos de los cambios informáticos, ya los puestos han variado. Claro, tú ahorita no me necesitas una mecanógrafa o una taquígrafa de máquina de escribir ahorita en ningún lugar. ¿Cuántas de las entidades han podido ir adecuando estos cuadros de perfiles de puesto a los perfiles, ¿no? Y en los procesos? Porque inclusive en la declaración que ha hecho el presidente de Servir, ¿no? Él evalúa en su mejor momento de que en octubre llegarán a tener 179 entidades, ¿ya? Que estamos hablando que significaría cerca del 10%, ¿no? O sea, es un régimen que está camino al fracaso, en el mejor de los intentos de lo que están haciendo. Pero lo que están haciendo es, con el afán de cumplir ellos sus objetivos, ¿no? Están destrozando lo poco institucional que hay en el país. El régimen Servir quiere decir que es un régimen especial que se creó con esa ley. Con la ley, sí. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que tiene que llegar a tener un trabajador? ¿Cómo entras? ¿Qué significa el régimen Servir? Desde nuestro punto de vista, nosotros estamos en contra de la aparición del régimen Servir. Porque en la propia creación del régimen Servir establece que no puedes tener tú mayores beneficios económicos de los que ya tenías al pasar al nuevo régimen. Supuestamente uno accede a ese régimen con un 30% de mejora del sueldo, pero en la realidad no ocurre eso. Nosotros como confederación hemos puesto en conocimiento de la Comisión de Trabajo lo que ocurre en los trabajadores de AXI, que hemos tomado conocimiento que ellos están ya en la fase 2 de la etapa de implementación de la ley Servir. Y como les comentaba, existe un cuadro de puesto de la entidad, que es lo que hace la entidad, que es el tránsito de la institución, pero también tiene que transitar los trabajadores, que es de manera voluntaria. Pero los trabajadores, al transitar a Servir, tienen que pasar sus puestos, que son los de cuadro de puesto de la entidad, donde estaba antes el perfil y lo que vale cada puesto, ¿ya? Tiene que ser valorizado. ¿Quién hace esta valorización? El Ministerio de Economía, a través del informe Servir. En AXI, nosotros hemos evidenciado y lo hemos puesto en el despacho del presidente de la Comisión de Trabajo, se disminuyen en gran mayoría y de forma abusiva las remuneraciones de los trabajadores. ¿Cuál es la intención, la pretensión, el afán, el deseo, la motivación para que un trabajador pase a un régimen donde va a tener una disminución de sus ingresos? ¿Y cuál sería el beneficio? ¿Hay algún beneficio, algún tema laboral? Porque si fuera tan dramático, creo que es obvio que si fuera solamente, o sea, si es como tú me dices, que no tengo por qué dudarlo, obviamente todo el mundo estaría en contra de entrar a la ley Servir. Entonces, ¿no ofrece nada positivo? Supuestamente serían las capacitaciones. Miren, de verdad no está ofreciendo a la fecha, tal como está planteado, nada positivo. Y aparte usted acaba de decir de que trabaja de la mano, digamos, Servir con el MEF, ¿no? Con el Ministerio de Economía y Finanzas. Este vínculo entre Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas para reducir o para no mejorar los sueldos, digamos, de los trabajadores, tiene un trasfondo. ¿Qué cree usted que debe estar pasando en el directorio? Bueno, el tema
Yo creo que acá hay una política nacional que se está aplicando mal, ¿no? Porque el mensaje de los defensores de servir es que el Banco Interamericano de Desarrollo lo usa, la OCDE lo usa. O sea, porque otros países donde son sociedades justas, donde el derecho de sindicación está consolidado, donde el sistema de seguridad social es consolidado, donde la realidad es distinta, piensan implementar en un país que tiene una crisis solamente tocando algunas instituciones que vemos en la televisión, cómo están afectándose las máximas esferas de poder, van a implementarlo en este país, cuando las instituciones tienen una idiosincrasia distinta, tanto el Ministerio Público, SUNAC, SUNAR, los ministerios de trabajo, tienen una idiosincrasia distinta, entonces no se le puede aplicar una receta cuando no está dando resultados. Usted me corregirá de repente, sí. Cualquiera de ambos. Me parece haber leído de que era un requisito para que el Perú pudiera acceder a la posibilidad de estar en OCDE, que tuviera una ley servir. Mire, ¿Eso es cierto? Pero, Porque Franklin, un además, ratito. así se podría explicar, Jorge, las capacitaciones que se han venido dando en servir, que también tienen que ver con una materia muy sensible y polémica, que es el enfoque de género. Sí, efectivamente, hay, no sé si me permite el presidente. Ya. Mire, nosotros advertimos, ¿no?, de que no debemos tener una visión nacional, y a través de esta visión nacional debemos dar propuestas en nuestras espacio y tiempo. Nosotros advertimos que no ha funcionado en 11 años. No es que estemos en contra de la meritocracia, y eso es algo que se debe corregir. Si usted dice, ¿están afectando a la meritocracia? ¡Uy, qué malo! ¿Quién va a estar en contra de la meritocracia? Por favor, ¿quién va a estar en contra a favor de la corrupción? Si acá el tema está en los resultados. 11 años de servir, la pobreza extrema aumentaba a 5.9. 11 años de servir, la pobreza económica aumentaba a 29%. Son los resultados de servir. Son los resultados de servir. O sea, entonces, vamos a ver, ¿está funcionando? No está funcionando. Y lo que nosotros estamos viendo es que un sector politizado, ¿no? Y vinculaba al señor Aldo Vázquez, que ha retuiteado la posición del Colegio de Abogados de Lima, que quien habla ha sido vicedecano del Colegio de Lima Sur. Veo con mucha preocupación que un pronunciamiento tan acelerado, sin necesidad de entrar a cuestiones de fondo, ¿no? Sino que vemos que se están tomando posicionamientos políticos sin necesidad de ver en el desarrollo del país. Claro, ¿quién va a estar en contra de la meritocracia? Vuelvo a reafirmar, pero el hecho está en que estamos viendo que un sector está lucrando con la meritocracia. Agrego algo. Nosotros estamos proponiendo que se derogue el decreto legislativo 1602, que es a través del proyecto de ley 7172, está en el debate en el pleno. Pero Servir insiste con su campaña de aplastar a la poca institucionalidad de las instituciones públicas, y avasalla con esta ley en 90 días para implementar en ciertas instituciones elegidas la primera fase de Servir. ¿Y qué ha hecho Servir? Ha enviado un documento al presidente del Congreso pidiéndole que lo que se ha resuelto en la Comisión de Trabajo como comisión dictaminadora pase a otra comisión para que se dilate. No nos parece justo a nosotros. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros necesitamos corregir esto. ¿Y por qué motivos queremos derogar el decreto legislativo 1602? Primero, porque esta destrucción de los cuadros de análisis personal y de los perfiles de puestos, ¿no?, a través del CPE en tan corto tiempo, ¿no?, debilita la institucionalidad. Y segundo, que a través de las facultades legislativas que le dio el gobierno, les dio efectivamente unas facultades que estuvieron pedidas para seguridad, el tema de la agroindustria, el tema de agro rural, todos los temas que tenían que ver con el desarrollo nacional, y pusieron la meritocracia. Ya. Pero decía ahí el marco normativo para implementar, pero no decía específicamente modificar la ley Servir como la han modificado. Nosotros advertimos que en la modificación del artículo 3 del decreto legislativo 1602 se establece que se modifica la ley Servir para que los funcionarios de Servir tengan 3 años de estabilidad. 3 años, ¿no? Y sujeto a renovación. O sea, para eso han hecho estas atribuciones. O sea, para darle 3 años de poder a funcionarios que en la práctica están llevando a que la extrema pobreza y la pobreza monetaria aumente. Copar Servir. Usted lo ha dicho mejor que nosotros. Y que además Aldo Vázquez, de la Junta Nacional de Justicia, retuitea esta posición del presidente de Servir.
Claro, porque él, cuando fue presidente de la Junta Nacional de Justicia o integrante de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Fue a servir, a pedir que servir, que tiene otra naturaleza, haga una interpretación constitucional, y para ella, para los suyos, para la señora Inés Tello, sí hubo un informe favorable, pero cuando son informes para trabajadores de AXI, como les disminuyen los sueldos, cuando son trabajadores, informes para los trabajadores, ahí sí son severos. Franklin, tenemos que ir a una pausa y retomamos lo que se ha estado diciendo luego de la pausa. Gracias. Continuamos con No Negociable. Hola amigos, regresamos a su programa No Negociable. Estamos nuevamente hablando sobre el servicio civil, ¿no? Viendo aquí si funciona, esto no funciona, cuáles son los problemas que se han ido suscitando y cómo han repercutido estos problemas en los trabajadores, ¿no? Que al final de cuentas es, digamos así, hay una relación siempre inequitativa entre el empleador a veces con el trabajador, sobre todo cuando hablamos del Estado. Porque en el Estado, por ejemplo, las órdenes se dan por las autoridades y al final se tienen que acatar, ¿no? Y cuesta, y al final eso termina siendo, digamos así, una especie de cumplir porque la autoridad lo dice. Y eso es lo que nos han estado explicando nuestros invitados, ¿no? Que la autoridad se ha desentendido de su ley o ha colocado inclusive aspectos en la ley que no les correspondían y que han sido corregidos por el Tribunal Constitucional. Entonces estamos hablando del servicio civil, y para que la gente lo entienda, nos comentaban nuestros invitados que el servicio civil se encargaba de capacitar trabajadores. ¿Tiene otras funciones, Franklin, el servicio civil, aparte de solo capacitar trabajadores? Sí, mire, la idea de servir era que exista un solo régimen laboral en el país. Ah, esa es otra cosa. Migrar a eso. Claro, todo lo que habíamos hablado, 728, que en el Estado hay, ¿no? 728, sí. Confianza, acá, todo eso, que haya uno solo. Ya, y en este único régimen ideal, ¿no? Iba a primar la meritocracia, la debida remuneración y todo un mundo de maravillas que 11 años después estamos viviendo lo contrario. Y lo primero que hicieron es recortarle los beneficios laborales sindicales. Dicen, vamos a empezar con la ley que va a reconocer los derechos de los trabajadores, y les quitas el derecho a negociar temas económicos. Claro, se supone que yo estoy tratando de una situación arreglarla, y para arreglarla no tengo que quitar lo que ya tienes. Pero respondiendo, porque si esa era la intención, ¿no? Yo les hago, la Constitución del Perú establece en su artículo 2 que todos los seres humanos tenemos el derecho al libre desarrollo. Así es. El libre desarrollo es que cada uno elige lo que uno quiere consagrarse en la vida. La ley civil aparece en el 2013, ¿ya? Y que muchos entramos a trabajar en el sector público antes, ¿no? Y ingresamos con un régimen de carrera. El que habla postuló a un régimen 728, ¿no? Uno vio la oferta laboral, postuló. Efectivamente, uno inicia una actividad con un régimen laboral, y al haber este régimen haberse creado, la ley establecía que el paso era voluntario, porque no te pueden obligar en atención a tu libre desarrollo, que ya tienes. Aparte que es un contrato, ¿no? Es un contrato entre yo y la entidad a la cual hubo un proceso, y por tanto hemos firmado ese contrato. Tú no me puedes cambiar el contrato como tú quieres, ¿no? Clarísimo. Como usted muy bien lo ha explicado, el decreto legislativo 602 destruye eso, porque si materialmente vacía de contenido lo que está usted expresando. A partir de los 90 días, y en este caso en octubre, posiblemente después de 180 días, desde 90 días ya no se van a poder contratar ninguna institución que ya esté en la primera fase a servidores públicos bajo el régimen 276, 728, CAS, sino todo va a ser bajo el régimen servir. Eso quiere decir la extinción de su régimen y básicamente una limitación, una afectación al derecho al libre desarrollo. Ahora, o sea, gente que tenía el contrato va a continuar y gente nueva no va a poder ser contratada, ¿o me equivoco? Mire, es algo tan difícil de explicar que yo estoy seguro que ni lo de servir lo tienen claro. Porque yo le pongo los casos de los que ya están en tránsito a servir. El caso de AXI, que yo lo he estudiado, ¿no? Mi institución el día 22 ha terminado su primera fase. ¿Tu institución? Entonces, SUNAR. El 22 de mayo su primera fase por un comunicado que el superintendente ha hecho, ¿no? Entonces nosotros, ¿no?, estamos naturalmente atentos a los instrumentos de gestión que se van a mostrar, pero vamos a ver cómo van otras instituciones pares. Por ejemplo, en AXI, ¿no?, terminada su fase 1, entonces empieza la fase 2, que es el tránsito de los trabajadores. Ahora, una pregunta. Si hay 100 trabajadores, ¿vas a financiar 100 trabajadores de servir? ¿Vas a aumentar el presupuesto 100 más?
¿qué es lo que está pasando en la práctica? Tienen que esperar que un trabajador se jubile, tienen que esperar que un trabajador renuncie, y sobre esas prácticas, sobre esos puestos van a convocarse, y ahí viene el problema que afecta el 1602. Ya no se puede contratar 728 y tienes que exclusivamente servir. Es decir, el que tenía su plaza 728 y quisiera migrar a otra expectativa con esa plaza ya no puede, porque ya se vio truncada las posibilidades. Entonces, si en la práctica tú ves que al hacer la valorización en los CPS, en el caso de decir la remuneración disminuye, ¿cuál es el incentivo a transitar ese régimen? A transitar, así es. Te están diciendo que te vayas, en otras palabras. Claro. Y que se queden solamente los que son afines al régimen. Claro, es como si quieren migrar. Si yo estableciera lo mismo en una empresa y diría, mira, a partir del próximo año todos van a pasar a este tipo de contrato y van a ganar tanto menos que lo que estás ganando, ya te estoy diciendo prácticamente renuncia, ¿no? Claro. En el tema, hablo del tema civil porque es el que conozco, ¿no? Claro. Y en ese sentido el parangón es válido, ¿no? La comparación es válida. Has dicho algo muy importante, que es el libre desarrollo, porque los servidores públicos en calidad de tal no dejan de ser ciudadanos y tienen que buscar su propia especialización, su propio proyecto de vida. Y estoy en la página del gobierno en donde dice las principales funciones de servir, que dice desarrolla oficinas de recursos humanos que actúan como socios estratégicos cercanos a la gente. Sin embargo, a las cifras que has dicho, realmente no sé cuán cerca han estado de la gente. Apoyar a la modernización facultativa de los gobiernos regionales y locales, no sé cuánto pueda participar servir en esto. Implementar un cuerpo de gerentes públicos, me imagino que es este cuerpo de gerentes públicos a lo que quieren llegar ellos, sí, solo régimen. Ahora son los que tienen 3 años de estabilidad, ¿no? Ya, o sea, la estabilidad han logrado para ellos. Para ellos sí, son una evaluación que ellos mismos se realizan, ¿no? Ellos mismos se evalúan. En una cofradía que finalmente está defendiendo, como lo están viendo en la prensa, ¿no? Lucrando con la meritocracia. Emitir opinión técnica vinculante de materias de su competencia. Ahí es el caso de juez también. Sí, el caso Inestello, ¿no? También establecer los lineamientos de capacitación y mejora para el mejor rendimiento de los servidores públicos. El presidente de la Confederación lo expresaba, ¿no? No van a las capacitaciones cuando los piden las confederaciones. Desarrolla un sistema de evaluación e información, desarrolla programas piloto de evaluación, política remunerativa, eso sí creo que lo tienen muy presente, y resolver de forma progresiva conflictos individuales en materias relativas al acceso al servicio civil, pago de retribuciones, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación laboral a través del Tribunal del Servicio Civil, que constituye la última instancia en la vía administrativa. Pero vemos en la práctica que en realidad un derecho que también está consagrado en la Constitución, los derechos sindicales también laborales, se están, como dice Jorge, discriminando, porque es simplemente, si tú te adhieres a este plan de servir, es cuando vas a poder acceder, si es que alcanzas a este régimen, beneficios. Pero si no, y no hay ningún incentivo, por el contrario, te están restando beneficios, entonces quedas fuera, finalmente, ¿no? Entonces, se ha presentado, como decía también en el bloque anterior, una ley para eliminar servir. ¿Qué es lo que saben ustedes del presidente de Servir hasta el momento? ¿Cómo ha reaccionado? Y si ha presentado de repente una iniciativa antagónica, y también qué ha hecho SUNAFIL al respecto, porque SUNAFIL se supone que está por el lado de defensa de los trabajadores. Entonces, por un lado está Servir, supuestamente defiende la meritocracia, y luego SUNAFIL, que defiende a los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Es que usted lo ha expresado muy bien, pero la realidad responde a otra cosa. Le voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, SUNAFIL solamente ve la defensa de los trabajadores que están bajo el régimen de actividad privada 728. El presidente puede explicarlo mejor, los casos de los trabajadores municipales. ¿Cómo? Por favor. A ver. Pero antes de entrar a ese tema, en la anterior rueda habló sobre el Código de Trabajo. Claro. Yo creo que ahí está uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, el Código de Trabajo. Yo estuve en el Consejo Nacional de Trabajo integrándolo. Tuvimos 7 años y medio más o menos discutiendo el proyecto de ley que el Congreso lo envió al Consejo, y consensuamos, porque era un acuerdo que los acuerdos iban a ser por consenso. Y llegamos al 85% de consensuar la ley, por supuesto. Bastante y el 15% que quedó, fuimos a la OIT. En la OIT no logramos, porque una de las centrales que integrábamos el Consejo Nacional se opuso, ya no había consenso. Entonces
levantamos las actas y acordamos mandarlo al Congreso de la República, para que el Congreso, ¿no?, como es su competencia, sea el encargado de ver este 15% que falta. Pero en vez de discutirlo, lo mandaron al archivo y hasta el día de hoy está ahí, durmiendo. Claro, porque tenemos una legislación bastante dispersa, Sí, y que eso prácticamente no favorece al ciudadano, porque en realidad las leyes son para el ciudadano, no para el abogado. Entonces Así siempre es. vas a necesitar un abogado porque la ley cada vez está Y aquí, ultra dispersa. y aquí voy a los trabajadores de las municipalidades. Como son Entonces, las sí. municipalidades son regímenes especiales, muchos de los trabajadores que están ahí, y cambian las autoridades, o sea, el empleador, el alcalde y su equipo cambian, y cuando están en campaña les ofrecen un montón de cosas a los trabajadores, pero una vez que ya van a terminar se olvidan de esos ofrecimientos. Y tenemos, por decir, en la municipalidad de Atevitarte, tenemos 66 trabajadores que han sido repuestos por el Poder Judicial y hasta el día de hoy no les pagan sus devengados de todo el tiempo que estuvieron en la calle. Ordenando, Y con sentencia y todo. con sentencia, con todo. Y los alcaldes dicen, no hay plata. Y si Sí, quieren- eso también es cierto, que cuando el Estado se equivoca y uno le gana una indemnización, y esto estamos hablando de temas laborales como civiles, siempre la excusa es que tienen que tener presupuesto para pagarte la indemnización. Y en base a eso, la municipalidad año a año, en este caso, no va a pedir el presupuesto al Congreso. No le va a pedir el presupuesto para pagar la indemnización. Así es. No lo piden. Y como no lo piden, claro, el perjudicado es el ciudadano, porque si el Poder Judicial ha determinado una reposición, es porque ha visto una violación del derecho de esas personas, de esos trabajadores. Y más aún, todavía dentro de ello, muchos trabajadores le hacen un contrato que está desnaturalizado, porque se dice bien claro que los trabajadores que laboran en el régimen de limpieza son trabajadores 728. Eso es lo que dice la ley, pero ellos les hacen un contrato. Y cuando quieren ese contrato lo tienen ahí firmando cada mes, 2 meses, 3 meses y no le pagan Como su uno beneficio. sujeto a modalidad. Modalidad a terceros, por decir, ¿no? Y ahí lo tienen, 5 años, 6 años, 7 años. Entonces nosotros hemos hecho denuncias a SUNAFIL, se han levantado y se ha constatado las faltas a la norma y ha pedido que lo repongan, pero no hay plata, esa es la respuesta que hay. Es solamente para el régimen entonces de las 728. Exactamente. 728, Nada, los CAS no van, todos los que es en el sector CAS, 230, 276, no va a SUNAFIL. Solamente va a haber los trabajadores del régimen 728. A ellos sí se le hacen inspección. Esa El es la resto realidad no. nacional. ¿Y aquí dónde van los otros trabajadores? ¿A dónde recurren? Supuestamente a servir, pero servir también le tira un puertazo en la cara, pues, y indudablemente eso se crea un gran problema. Claro, y por eso que el sector público, en gran mayoría, ¿no?, está entusiasmado con esta decisión del Congreso de por lo pronto derogar el 1602, que esperemos que pronto lo puedan hacer de manera inmediata, y después de que superemos las vallas que está poniendo Servir a través de derivar a otras comisiones el proyecto de reforma de Servir, que es la derogatoria de Servir, se pueda superar e ingresar a un diálogo. Mire, señores, y a los señores televidentes, ¿no? Yo lo he escuchado al presidente que dice, ¿no?, están haciendo una ley para buscar una organización tripartita que defina la función de servidor público. Le voy a decir algo, señores. Esa es la ley. El Perú ha suscrito el convenio 87 de la OIT, ¿no? Hace 100 años se creó el diálogo tripartito para efectivamente evitar estos problemas y decisiones políticas. Claro. Y lo que está haciendo la ley es corregirlo. Y lo que están haciendo ellos es la prepotencia del poder. Una última pregunta para redondear, para que me contesten los dos si son tan amables. ¿Qué expectativas ve usted, don Teodoro, en esta ley en el Congreso? Pues puntual nada más. Bueno, ¿La ve optimista, pesimista? viendo todo lo que hemos observado del Congreso de la República, yo lo veo un poco difícil, pero se está haciendo todo un trabajo para revertir todo ello y espero que sea favorable para los trabajadores. Y quiero puntualizar,
Nuestra central no está en contra de los trabajadores públicos, al contrario, estamos para defender sus derechos, estamos para apoyarlos en la defensa de su negociación colectiva. Eso es lo que estamos haciendo como central sindical y lo vamos a seguir haciendo, porque no hay otra institución en el mundo como los sindicatos que son los que defienden los derechos de los trabajadores. Mira, Franklin, ¿tú cómo estás viendo el tema? ¿Lo ves positivo? Yo lo veo positivo. O sea, ¿está en pleno o comisión? Está, a ver, el decreto legislativo 1602, que se está a través del proyecto 7172 se busca derogar, eso está para debate en el pleno. Ah, ok. Yo creo que veo con expectativa. ¿Por qué con expectativa positiva? Porque cuando alguien dialoga de forma directa, no bajo el tema, que no retroceder meritocracia, sino vamos a los resultados. El control político lo tiene que hacer el Congreso. Claro. Y el Congreso tiene que tomar una determinación. ¿Funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? ¿Está destruyendo o no está destruyendo? Está haciendo daño esto. La pobreza sigue aumentando, la corrupción sigue campando, ¿no? Y hay un sector político, ¿no?, que el señor Aldo Vázquez felizmente defiende, ¿no?, la meritocracia en el sector público a través de Servir, que finalmente está lucrando con la meritocracia. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, don Teodoro. Muchas gracias a ambos por haber venido y vamos a continuar atentos al desarrollo de esta derogación que se pretende del decreto legislativo. Sí, porque me imagino que va a ser de alto vuelo, ¿no? Este es un tema de interés nacional. Cuando empiece a salir ya, porque ahorita tenemos varios temas, ¿no? Pero cuando empiece a salir, definitivamente va a ser un tema bastante relevante y de bastante repercusión en todo el país. Y si nos permiten, convocamos a todos los trabajadores públicos el día jueves 30, que estemos todos en el frente del Congreso, a exigir que se ponga al debate el decreto, proyecto de ley 72 y que los congresistas lo respalden por el bien del país. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Ha sido un gusto aprender bastante de lo que está pasando en Servir. Al contrario, para nosotros siempre es un honor y estamos siempre a su disposición. Nuestra central, como dije al comienzo, las puertas están abiertas para todos, no solamente para nuestras bases. Tenemos una base que es la Federación de la Comunicación Social, que es la ANP, que con ellos podemos también coordinar para apoyar, a difundir la defensa de los derechos de los trabajadores. Okay, muy bien, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Y aquí les dejo esta propuesta de nuestra central que le hemos hecho a llegar al señor ministro. Creo que acá está la carta, ¿no? Que es una carta que es de nosotros, pero son las propuestas. Ya. Excelente, bueno, excelente, sí. Las conclusiones, Jorge. Bueno, la verdad es que en términos generales considero que muchas veces el gobierno hace algunas cosas, o el Ejecutivo, el Congreso hacen cosas teniendo un ideal en la cabeza, pero el ideal se tiene que concretar. El ideal tiene que medirse en resultados paulatinamente, ¿no? O sea, no podemos partir siempre desde el punto de vista inductivo de que nosotros creemos que esto va a solucionar las cosas y después cuando no las solucionas forzar la solución de las cosas, y eso ocurre no solamente en el caso de los trabajadores, ha ocurrido hasta en Petroperú. Es un gran ejemplo. Creíamos que eso iba a solucionar las cosas y como no lo soluciona, forzamos, vamos más plata, hacemos perder más dinero a los contribuyentes en eso. Yo creo que esa es una enseñanza para los tomadores de decisiones y para los ejecutores de las políticas públicas, ¿no? Miramos todo y tengamos el valor de decir me equivoqué y hasta acá y regresar, o no, dependiendo de los resultados. ¿Tú qué opinas, Isabel? Yo personalmente creo que hace falta un código laboral que unifique los diferentes regímenes laborales y además no me ha quedado claro cuál es la eficiencia de Servir, de todo lo que he escuchado hasta el momento del atropello del derecho a los trabajadores. Yo creo que al contrario, son los trabajadores los que deben sentirse incentivados, motivados a pertenecer al servicio civil. Desde aquí hay que invitar a alguien de Servir para que venga a hablar con Franklin o con don Teodoro. De aquí los invitamos porque lo importante aquí es que se solucionen las cosas y que se respete la dignidad de la persona humana. Siempre es lo más importante. Los derechos antes que el Estado es la persona humana. Y la supuesta meritocracia que se dice defender no puede atropellar estos derechos fundamentales. Ok, sí estamos de acuerdo. Así es. Entonces, nos vemos, amigos, en una próxima edición de su programa No Negociable. Muchas gracias. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña.